y puertos en nuestra colonia, así es textual, y ese programa tiene nivel de ley porque forma parte del instrumento de planeación de la Ley de Desarrollo Urbano. El otro desarrollo es este, que está en la esquina de Cholula con Baja California. Es un desarrollo en donde nada más se permitía 24 metros de altura y se elevó hasta 47 metros de altura, o sea, rebasando casi al doble la intensidad de uso que se le podía dar a ese predio. Es un predio de 120 metros cuadrados en donde le metes 15 pisos de altura, cuando ahí nada más podían construir máximo 8. Y también lo hicieron a la luz de todos, pero lo denunciábamos constantemente. Las personas que estaban ahí en el predio, lo que hacían cuando se llegaba el INVIE a clausurar, ponían un plástico, lo tapaban los sellos de clausura y seguían trabajando. Y con sellos de clausura todavía se echaron 7 pisos más, estando clausurada la obra. No hay detenidos, no hay más que una clausura, pero además no sabemos quiénes son los responsables de la obra desde el punto de vista de los que tenían la obligación de vigilarla, que son los directores responsables de obra y corresponsables. Y ahorita tocamos ese punto. Y el otro, que es la destrucción del patrimonio inmobiliario en la colonia Roma, que nos va a explicar más adelante Mario. Y eso fue un reportaje, una investigación que hizo Mexicanos contra la Corrupción, que se llama Factor Monreal, en donde documentó con apoyo de los vecinos muchos inmuebles que eran catalogados y protegidos por el INBA, el Instituto Nacional de Bellas Artes, y pues muchos de ellos fueron dañados, incluso unos ya hasta desaparecieron, ¿no? ¿Por qué? Por la permisividad y la corrupción tanto de la delegación y también de las autoridades de gobierno, de SEDUBI principalmente, que no están haciendo su chamba. La siguiente, por favor, Mario. Y bueno, vamos a poner un ejemplo. El 10 de marzo de 2017, la SEDUBI, que es la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, publicó que se sancionó a un director responsable de obras, el 521, por una obra realizada en la calle de Amores 827, Colonia del Valle, Benito Juárez, ya que contraviene lo establecido en la Ley de Desarrollo Urbano y el Reglamento de Construcción al permitir edificar más pisos de lo permitido. El procedimiento sancionatorio consiste en la cancelación del registro de DRO, o sea, le quitan su certificación como director responsable de obras. Pero vamos a ver, hoy en la mañana, a las 7 de la mañana, volví a revisar el padrón de DROs, si gustas pasarlo por favor, y resulta que el 521 sigue vigente. Cualquiera que entre a la página de SEDUBI y vea, consulta tu DRO y vea y le apriete ahí para que salgan todos los vigentes, va a encontrar que Jorge Arturo Palacios Arteaga, que supuestamente se le quitó el certificado de DRO, sigue estando en la lista de DROs vigentes, Quiere decir que no funcionó la sanción, y les voy a explicar más adelante el por qué no funcionó la sanción, porque el reglamento es muy permisivo y solo puedes quitarle al DRO su certificación cuando hay un muertito, cuando se pone en riesgo la vida, pero puedes violar el uso de suelo, irte al doble de pisos, construir si quieres tú en un parque, lo que tú quieras, pero si no hay, salvo la cuestión de patrimonio inmobiliario, si se construye en patrimonio de la ciudad, patrimonio urbano o arquitectónico, en esos casos sí le pueden quitar su permiso, pero no si construyes un edificio como el que hicieron aquí. La siguiente, por favor. Entonces, el reglamento de construcciones del Distrito Federal. Este es un estudio comparado sobre las modificaciones en beneficio del infractor. Estamos hablando del desarrollador, del constructor. La siguiente, por favor. Entonces vamos a ver, la Ley de Aguas del Distrito Federal, en el artículo 36, dice que el sistema de aguas tiene dentro de sus atribuciones la de vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas a cargo de empresas constructoras. Sin embargo, en el reglamento de construcciones, por un lado, dice en el artículo 127 que durante el proceso de construcción no se permitirá desalojar agua freática, es decir, la que se encuentra en los mantos acuíferos abajo de la ciudad, o residual al arroyo de la calle. Pero, dice, esta agua
deberá ser entubada directamente a la coladera pluvial, o sea, tírale al drenaje. O sea, es absurdo. O sea, que en un momento dado la ley te dice que hay que vigilar que no se desperdicie el agua en obras nuevas y el reglamento dice tírala al drenaje. Cuando esa agua la podrían muy bien poner en cisternas que pueden ser móviles para ahí ir depositando el agua y que el constructor utilice esa misma agua para la construcción en lugar de estar utilizando agua potable, y esa misma agua que se está sacando, que es como si fuera de un pozo, se utiliza para el riego de nuestros camellones. Veamos los desarrollos que han las nuevas ocurrencias de imagen urbana, que ponen sus macetones, ponen el arbolito, no lo riegan y tenemos todos los macetones sobre Nuevo León secos. ¿Por qué? Porque no hay agua tratada ni siquiera para regar los camellones. Pero vean la inconsistencia, la ley establece una obligación o una atribución, y por otro lado, en el reglamento de construcciones, establece que la tiren el agua potable o el agua de pozo, que la tiren al drenaje. Es algo totalmente absurdo, es un crimen desde el punto de vista ambiental. Y entonces, la ley la aprueban los diputados, el reglamento lo aprueba directamente el jefe de gobierno a través con una propuesta que le hace el secretario de Obras. Entonces, Poder Legislativo establece prescripciones para proteger el ambiente, pero el Ejecutivo a través de los reglamentos le da la vuelta, y entonces pues nosotros siempre decíamos que no pueden multar a estas empresas porque están tirando el agua a las cañerías. Pues no, porque ellos están cumpliendo el reglamento las empresas. Cuando lo que están cobrando actualmente y lo que están recibiendo de beneficio por la especulación inmobiliaria que han encarecido mucho la zona, bien justificaría que metieran esas tecnologías para almacenar el agua que están sacando de los mantos freáticos, poderla reutilizar, pero al mismo tiempo poner mediante una garza un sistema para que pasen las pipas de la delegación, carguen ahí en las obras agua y se vayan a regar los jardines, nuestros parques y jardines, ¿no? La siguiente, por favor. Aquí tenemos un comparativo del reglamento en tres épocas diferentes. Una fue en 1993 y 94, en donde el reglamento todavía fue expedido por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. En ese habla de que, en el artículo 39, de que los subdelegados de obras, ahora no son subdelegados, ahora se llaman directores generales de obras de las delegaciones, que estos subdelegados de obras son los encargados de la aplicación y vigilancia del cumplimiento del presente reglamento de construcciones. Pero en el 2004 se modifica esto y en el artículo 32 nada más dejan como responsable al director responsable de obras. El director responsable de obras no es un servidor público, no es un funcionario, no es autoridad. Es un ciudadano que cumple una función auxiliar de la administración pública. En teoría, porque como es de la sociedad civil, pues es más honesto que los funcionarios, pero pues en realidad vemos que los DROs, muchos DROs, no todos, yo creo que no todos, pues son tan corruptos como también algunos funcionarios públicos, pero el problema es que esa corrupción no cae hasta el momento en el ámbito de competencia más que sanciones de tipo administrativo, pero no sanciones que podrían ir como, no sé, peculado, uso indebido de atribuciones, todo lo que se aplica a los funcionarios públicos en la ley de responsabilidades, ¿no? Dice el artículo 32 actualmente, dice, el director responsable de obra es la persona física auxiliar de la administración, que este es otro término que meten aquí. En los otros reglamentos, bueno, en el anterior, cuando era expedido por la Asamblea, se definían las funciones del delegado, del jefe de gobierno, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y hoy se habla genéricamente de la administración. ¿A quién le cae la bolita? ¿Quién sabe? Pero al decir administración, pues se facilita que todos echen la bolita, no me toca a mí, le toca ahí, o en un momento dado te remiten a otros reglamentos, y entonces búscate los otros reglamentos para ver a quién le cae la responsabilidad, ¿no? Entonces vean que hubo cambios que ayudan a la autoridad a zafarse de la responsabilidad, a eximirse de responsabilidad, pero le hacen que recaiga prácticamente toda la responsabilidad a la persona física, a un ciudadano profesionista que obtuvo una certificación de DRO, para que él asuma toda la responsabilidad de vigilar. Y ahorita vamos a ver dentro de sus facultades
que está la de que si él se da cuenta que en la obra hay violaciones al reglamento o a la ley, él tiene la obligación de avisarle a la autoridad que están violando la ley, pero si él es el que lo está permitiendo, porque él es el jefe, él es el que manda, pues no va a decir, oye, te aviso que estoy violando la ley en la obra que me mandaste a vigilar. Sería lo absurdo, ¿no? Pero así está funcionando. Que se dice a sí mismo, ¿verdad? Sí, o sea, él solito se va a criticar, pues no, ¿verdad? Entonces vean que el reglamento pervierte en un momento dado lo que establece la ley. La siguiente, por favor. Esto de mi escuelita es porque empieza ante la ignorancia de nuestras autoridades, que se excusaban siempre de que no ejercían ciertas facultades porque no eran su competencia, tanto de la delegación, incluso también del DF, pero sobre todo de la delegación, que es el trato más directo con el que tenemos, pues hicimos esta dinámica de empezar a darles clases de cuáles son sus obligaciones. Y por ejemplo, el artículo 8 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, en la fracción segunda, dice que son facultades de los jefes delegacionales vigilar en el ámbito de su delegación el cumplimiento del Programa General de Desarrollo Urbano, el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano y los programas parciales de desarrollo urbano. Son facultades del jefe de delegacional en todas las delegaciones. Pero ¿qué vemos en el reglamento? En el reglamento le quitan la responsabilidad y se la dan prácticamente toda esa responsabilidad de vigilar al DRO. Entonces, el reglamento no está acatando una disposición expresa en la ley. Entonces le están dando la vuelta con prácticas, le llaman paralegislativas, pues, donde le das la vuelta a la legislación mediante normitas que tú te inventas en el ejercicio de tus funciones y pues pasa lo que está pasando actualmente, ¿no? Y la fracción cuarta dice recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla con los requisitos previstos y se proponga respecto al suelo urbano. Vean que aquí la ley es muy explícita. Antes existía la licencia de construcción. Esa licencia de construcción se modifica en el reglamento y ahora se llama manifestación. La manifestación es prácticamente una declaración de buena fe. Aquí está mi expediente, quiero construir y ya. Me firmas, tú como delegación que te lo entregué. Ahí cuando quieras la revisas, pero en el momento en que me lo firmas, yo ya puedo iniciar la obra. Sin revisar el contenido, simplemente que tenga los documentos. Pueden ser incluso documentos falsos, pero como no los revisas, ¿cómo te vas a dar cuenta? Y aquí es muy claro, dice, en la ley sí dice, verificando previamente a su registro que la manifestación de construcción cumpla los requisitos previstos y se proponga respecto al uso de suelo. O sea, se respete el uso de suelo de ese lugar donde pretendes tú construir. El siguiente, por favor. La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal también habla de que es facultad de los jefes delegacionales expedir licencias para ejecutar obras de construcción. Expedir licencias para ejecutar obras de construcción. ¿Qué pasa en el reglamento? Desaparecen la licencia de construcción y la convierten en manifestación, y para justificar que cumplen esto, meten el concepto de licencia especial. La licencia especial es para hacer obras sobre la vía pública. No tiene nada que ver con lo que construyas dentro de tu casa. Dentro de tu casa tú construyes, simplemente haces tu manifestación, entregando planos, documentos y todo. Si quieres apócrifos, difícilmente los van a revisar y con una lanita menos lo revisan. Pero vean, también se distorsiona las prescripciones establecidas en la ley, pero lo hacen a través de un reglamento viciado. La siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, es lo que yo les decía en el artículo 53 del reglamento de construcciones expedido en el 93 y modificado en el 94 por la misma Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Hablaba de que previa a la solicitud del propietario o poseedor para la expedición de la licencia de construcción a que se refiere el artículo 54, deberá obtener del departamento la licencia de uso de suelo, una licencia de uso de suelo con dictamen aprobado, y en una parte del texto, porque es un texto enorme, dice: el departamento resolverá si otorga o no la licencia correspondiente, previa opinión del órgano de representación ciudadana. O sea, antes de que te entregue yo la licencia de uso de suelo,
te consulto, ciudadano, tu comité ciudadano, para ver si estás de acuerdo, si efectivamente cumple las prescripciones del programa parcial de desarrollo urbano, ¿no? En esa época había comité. Era el Consejo Consultivo de la Ciudad de México, había jefes de manzana, jefes de colonia, presidentes de colonia, creo que le llamaban. Sí. El 29 de enero de 2004 se expide un nuevo reglamento, ya no por el órgano legislativo, porque ya se había se había transformado la Asamblea de Representantes de un órgano, algo así como un híbrido entre regidor y diputado, pero no era ni diputado ni regidor, pero la Asamblea de Representantes hacía reglamentos. Ya después se convierte en Asamblea Legislativa, empieza a hacer leyes, empieza a asumir facultades que tenía el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, la Comisión del Distrito Federal de la Cámara de Diputados, se le ceden a los diputados del DF, y entonces empezamos a hacer leyes en el Distrito Federal. Pero bueno, como ya hace leyes, entonces el gobierno del Distrito Federal, en el 2004, hace el reglamento, y en el reglamento pues mete esta cláusula en el artículo 48, dice: para registrar la manifestación de construcción, ahí entró la manifestación de construcción, desapareció la licencia de construcción, el interesado debe presentar, vienen algunos requisitos, y dice: la autoridad competente registrará la manifestación de construcción y en su caso anotará los datos indicados en el carnet del director responsable de obra, siempre que el interesado cumpla con la entrega de los documentos y proporcione los datos requeridos en el formato respectivo, sin examinar el contenido de los mismos. Tú nada más me entregas lo que dices tú, que es el permiso, etcétera. Yo no lo puedo examinar, simplemente lo integro y ahí está. Viene desde el reglamento. Y eso lo retomaron nuevamente en la reforma que hubo el año pasado, el 17 de junio de 2016, en donde prácticamente es lo mismo. Dice: la autoridad competente registrará la manifestación de construcción cuando se cumpla con la entrega de documentación requerida, anotando los datos en el carnet del director responsable de obra y los corresponsables, sin examinar el contenido de los mismos, entregando al interesado la manifestación de construcción registrada y una copia del croquis o los planos y demás documentos técnicos con sello y firma original, pudiendo es decir, el constructor, de forma inmediata iniciar la construcción. Nada más ahí le amarraron, porque aquí no esto no venía acá, pero aquí todavía le dan más facultades. Inmediatamente lo entregas, pero ya quedó explícito, en ese momento ya puedes tú construir lo que quieras. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, el reglamento de construcciones permite a la delegación registrar la manifestación junto con la documentación requerida sin examinar el contenido de los mismos, ¿sí? Y entonces ya leímos el texto, es el mismo que está allá, pero estos dos es sin examinar el contenido de los mismos y pudiendo iniciar de forma inmediata la construcción. Son los elementos más corruptores de la relación entre el desarrollador con la autoridad. Porque la autoridad podría decir: lo voy a revisar. Pues, o sea, sí lo puede hacer. Posteriormente, tú me lo traes hoy, tú puedes construir, pero yo inmediatamente se lo paso a mi subdirector de obras o al que vea las verificaciones por parte del órgano de la delegación correspondiente, y vamos a revisar que efectivamente cumpla, y si no cumple, te apercibo, y si no cumples después de que te concedo tu garantía de audiencia, en ese momento te mando a clausura. Pero aquí ya hemos visto que incluso con denuncias de los ciudadanos, con todo y clausura de los inmuebles por violación a la ley, siguen construyendo de manera clandestina, pero a la vista de todos. Por eso lo tenemos grabado, lo tenemos documentado y por eso lo hemos denunciado, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces deja al arbitrio de la delegación, con base en el artículo 50 del mismo reglamento, la revisión posterior de la documentación. Sin embargo, no ordena explícitamente a la autoridad delegacional que debe comprobar que lo que haya entregado el constructor en el expediente de la manifestación de obra efectivamente se realice en ella. Todas esas facultades las tiene el DRO, el director responsable de obras, que es un ciudadano simplemente que se certificó, que tiene los conocimientos y que conoce la ley. Eso es lo que se le certifica. La siguiente, por favor. Entonces, el reglamento solo menciona en el artículo 187 que una copia de los planos o croquis registrados de la licencia de construcción especial, esta referente a las obras en vía pública, debe conservarse en las obras durante la ejecución de estas y estar a disposición de la administración. Claro
que sin precisar cuál dependencia de la administración será responsable directa de vigilar el desarrollo de la obra, ¿no? Que es lo que habíamos estado diciendo. La siguiente, por favor, Mario, gracias. Dice, el personal verificador del INVEA, que actúa básicamente